La Guerra de Vietnam, uno de los conflictos más prolongados y complejos del siglo XX, tuvo su inicio en el contexto de la Guerra Fría, donde las tensiones entre las superpotencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, se manifestaban a través de conflictos indirectos en varias partes del mundo. Vietnam, una nación del sudeste asiático, se convirtió en un campo de batalla simbólico para la lucha entre el comunismo y el capitalismo. El origen del conflicto se remonta a la división de Vietnam en dos sectores tras la Primera Guerra de Indochina, en la que Francia intentó mantener su dominio colonial en el territorio. En 1954, los Acuerdos de Ginebra establecieron la división temporal de Vietnam a través del paralelo 17, creando Vietnam del Norte, comunista y respaldado por la Unión Soviética y China, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otras naciones occidentales. Esta separación estaba destinada a ser temporal, con elecciones previstas para 1956 para reunificar el país, pero estas elecciones nunca se llevaron a cabo. Con el creciente temor del efecto dominó, Estados Unidos incrementó su apoyo al gobierno de Vietnam del Sur dirigido por Nguyen Dinh Diem. Sin embargo, la gestión de Diem se caracterizó por la corrupción y la represión, lo que llevó a un aumento de la insurgencia comunista apoyada por el norte, conocido como el Vietcong. En 1965, Estados Unidos intensificó su participación con un notable aumento de tropas en Vietnam. Este aumento marcó el inicio de una guerra a gran escala que vería algunas de las batallas más intensas en la historia del conflicto. La Guerra de Vietnam fue notoria por batallas feroces y una guerra de guerrillas en las densas junglas. Conflictos emblemáticos como la Batalla de Khe Sanh y la ofensiva de Tet en 1968 demostraron tanto la resistencia del Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte como la creciente duda entre la población estadounidense sobre la participación en el conflicto. A pesar de la superioridad militar de Estados Unidos en términos de tecnología y fuerza aérea, la guerra se convirtió en un atolladero sin salidas claras. Las consecuencias de la guerra fueron profundas e impactaron tanto a los países directamente involucrados como al mundo entero. En Vietnam, el conflicto dejó el país devastado, con daños catastróficos en su infraestructura y millones de vidas perdidas. La reunificación del país bajo un gobierno comunista en 1976 marcó el final del conflicto, pero las cicatrices de la guerra continuarían afectando a la nación durante décadas. Para Estados Unidos, la guerra resultó ser extremadamente divisiva. Trascendió las repercusiones políticas internas, marcando el declive de la confianza del público en sus líderes y dando lugar a un movimiento generalizado contra la guerra. Internacionalmente, la derrota supuso un enorme golpe a la posición geopolítica de Estados Unidos, haciendo que reevaluara su papel e influencia en el mundo luego de este conflicto. Además, la Guerra de Vietnam dejó lecciones significativas sobre la intervención militar, los límites del poder y la importancia de comprender las dinámicas sociopolíticas locales antes de involucrarse en un conflicto. Este complejo conflicto marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea, destacando la necesidad de diplomacia y un entendimiento más profundo de las culturas y las naciones antes de emprender acciones militares. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la historia de este conflicto. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otro capítulo apasionante de la historia. Nos vemos en Historia en Marcha.